Presidente, la cuenta. ¿Ya? Sí. Ya. Se han recibido los siguientes oficios, presidente, senadora y senadores. En primer lugar, de la presidenta del Senado, honorable senadora señora Muñoz, mediante la cual señala que los comités parlamentarios acordaron dirigir oficio a su señoría con el fin de solicitar, si lo tiene bien, se sirva someter a la brevedad posible a la consideración de la comisión las iniciativas que a continuación se indican. En primer lugar, el proyecto de ley en primer trámite constitucional iniciado en moción de los honorables senadores señora Bensperger y señores Galilea, Buenchumilla, Montes y Quinteros, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de agilizar la aplicación de sanciones a los alcaldes en caso de responsabilidad administrativa. Hay un segundo proyecto que es el proyecto de ley en primer trámite constitucional iniciado en moción de los honorables senadores señores Chaguán, Coloma, García Huidobro y Pizarro, y en mensaje de su excelencia el presidente de la República, introduce diversas modificaciones a las normas del Código Penal referidas al delito de incendio. Y en tercer lugar, el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que reforma el Código de Aguas correspondiente al boletín 7543-12 que esta comisión ha venido tratando y que estamos convocados para el día de mañana. También se ha recibido una comunicación de la honorable senadora señora Navena, mediante la cual solicita a la comisión se evalúe poner en tabla la siguiente iniciativa. Proyecto de ley que pretende dar reconocimiento positivo a la imprevisión en el Código Civil. El proyecto de ley que pretende modificar el artículo 17 de la ley 18.918, que regula la facultad de refundir iniciativas legales. El proyecto de ley que pretende aumentar la pena del delito de usura. El proyecto de ley que pretende modificar sanciones del delito de usurpación y las equipara con las de otros delitos a la propiedad. Y el proyecto de ley que establece la obligación de las personas sin fines de lucro de informar acerca de los aportes que reciban. Finalmente, presidentes, senadoras, senadores, hay una comunicación del presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, señor Mauricio Astudillo, mediante la que solicita ser recibido por la comisión en la discusión del proyecto de ley de reforma del sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, que es el proyecto que estamos tratando en las últimas sesiones, presidente. Eso respecto de la cuenta, presidente. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Lo importante, secretario, en eso, al menos en las peticiones de proyectos que nos hacen ver, lo que sería importante es que si tuviéramos para mañana o dentro de la semana un pequeño informe del estado en cada uno de los proyectos y toda la disposición de poder ponerlos en tabla, pero usted sabe absolutamente la fórmula de, digamos, los requerimientos que tenemos de plazo, pero también poder contestar para que cumplir el planteamiento. Bien, presidente. Si no hay más preguntas sobre la cuenta, entraríamos directamente a seguir tramitando nuestro proyecto en el artículo, o en el inciso correspondiente. Despachamos el artículo. Sí, presidente. Solo para efectos de registro, presidente, tenemos que hacer presente que la sesión de hoy día está convocada para continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. No concurren a la sesión de hoy día el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín, la jefa de la división jurídica, señora Mónica Naranjo, y el jefe de asesoría y estudios, señor Milton Espinosa, y los abogados de la división jurídica, señora Isabel Echeverría y Daniela González. Del Ministerio Público, la directora de la unidad de asesoría jurídica, señora Marta Herrera, el abogado asesor de la unidad especializada de lavado de dineros, delitos económicos, ambiental y crimen organizado, señor Andrés Salazar. De la Defensoría Penal Pública concurre el abogado de la Oficina de Estudios de la Defensoría Penal Metropolitana, señor Eduardo Camo. De la Asociación de Magistrados del Poder Judicial, la señora María Soledad Piñeiro. Del Colegio de Mediadores de Chile, la presidenta señora Variña Penco y el coordinador académico Felipe Vivero. Y los abogados señores Cristian Maturana y Hugo Boto. Eso, señor presidente, respecto de la tabla del día de hoy. Pongo a continuación, a disposición de su señoría, el texto comparado que vamos a considerar en la sesión de hoy día.
Señor presidente, señoras y señores senadores, en la sesión del día de ayer se terminó con el estudio del artículo 76 bis, que era incorporado a este proyecto de ley por el número 8 del texto presentado por el gobierno. Hago presente a sus señorías que los números siguientes, el número 9 y 10 del proyecto del Ejecutivo, han sido retirados por el gobierno. También están retiradas las indicaciones números 21, 22, 24, 25, 26 y 27 que formularon diversos senadores integrantes de esta comisión, el senador Araya, Durresti y Buenchumilla. Habría que dar por rechazada la indicación número 23, presidente, que era del senador Bianchi, que recaía en el número 10, pero al retirarse el número 10 no tiene sentido dicha indicación. Por lo tanto, lo que corresponde en la sesión de hoy día es empezar a considerar los números 11 y 12 del texto del Ejecutivo y las indicaciones que se han presentado en relación con esta materia. Ese es el estado de tramitación de lo que se acordó hasta la sesión pasada y voy a ir dando cuenta de los números y indicaciones que están retiradas. Entonces tenemos que pasar a ver la enmienda al artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, que regula de la apelación. La norma vigente dice lo siguiente, leo la primera columna. La vista de la causa se iniciará con la relación, la que se efectuará en presencia de los abogados de las partes que hayan asistido y se hubiere anunciado para alegar. No se permitirá el ingreso a la sala de los abogados una vez comenzada la relación. Los ministros podrán, durante la relación, formular preguntas o hacer observaciones al relator, las que en caso alguno podrán ser consideradas como causales de inhabilidad. En relación a este inciso, el Ejecutivo, en el proyecto que presentó, agrega en el inciso primero la siguiente oración. Es una oración que se intercala entre la primera y la segunda considerada en el inciso primero del artículo 223 que acabo de leer. Diría así: con todo, cualquiera de las partes podrá solicitar alegatos por vía remota, por videoconferencia, hasta las 12 horas del día anterior a la vista de la causa. Hay una indicación de los senadores Araya, Durresti y Buenchumilla, que si bien mantiene el texto del Ejecutivo, lo que propone agregar, lo que no afectará el derecho de la contraria de alegar presencialmente. ¿Ya? Estamos entonces viendo una enmienda al inciso primero del 223 y se está incorporando la idea de que tales alegatos se puedan hacer por videoconferencia y hay que resolver tanto lo que propone la letra A del número 11 que acabo de leer como lo que la enmienda contenía en la indicación número 28. Eso, presidente. Está sin micrófono, presidente. Se ofrece la palabra. Ministro. El ministro de Justicia. Gracias, presidente. Aprovecho de saludarlo a usted y a los integrantes de esta comisión y a todos los que concurren hoy día para participar en ella. Respecto de este artículo que se ha leído por parte del secretario y la indicación de los senadores mencionados, se trata de incorporar en esta materia, en la vista de la causa, la posibilidad de que las partes puedan solicitar alegatos vía remota, tanto ante la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema. Esta posibilidad es la que abre la indicación del Ejecutivo en su letra A, respecto de la cual los senadores mencionados han agregado algo bastante preciso, porque la indicación dice: con todo, cualquiera de las partes podrá solicitar alegatos por vía remota
por videoconferencia hasta las 12 horas del día anterior a la vista de la causa, lo cual es complementado por los senadores señalando lo siguiente: lo que no afectará el derecho de la contraria a alegar presencialmente, materia que a nosotros nos parece razonable. Una de las partes puede solicitar alegar vía remota, pero la otra puede querer hacerlo en forma presencial. De manera que nuestra sugerencia es en esta materia aprobar la indicación que hemos sugerido, porque amplía la posibilidad de alegar los alegatos vía remota, sin perjuicio de agregar también lo que señalan los senadores, de que este derecho no limita a quien quiera, de la parte contraria, alegar en forma presencial. Con eso nosotros compartiríamos plenamente desde luego nuestra proposición, pero la indicación de los senadores mencionados. Perfecto, ministro. Si le parece, entonces, si no hay palabras pedidas, ponerlo... Perdón, presidente, el abogado señor Boto ha pedido la palabra. Abogado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Solamente para poner en el análisis de los señores senadores la posibilidad, también previa consulta del Ministerio de Justicia, por supuesto, la precisión acerca de si no sería mejor, en vez de solicitar alegatos, decir que se anunciarán los alegatos, porque una solicitud tiene que ser objeto de una resolución por parte del tribunal, y siempre los alegatos han sido un derecho de la parte que simplemente anuncia. Entonces, solamente a modo de precisión, planteo para el análisis si no sería mejor, en vez de solicitar, decir que el abogado anunciará los alegatos. Eso, señor presidente. Gracias. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí, Rodrigo. Que quería hacer, para hacer mi comentario tengo que hacer una pregunta que a lo mejor puede ser muy impropia, pero quería saber si en las actuales circunstancias las salas, o sea, los tres ministros en este caso, tienen obligación de constituirse presencialmente entre ellos, o si también tienen la posibilidad de constituir sala y escuchar alegatos, todos ellos vía videoconferencia. Quería saber si hay si se ha adecuado algo en ese sentido, o si ellos tienen que estar todavía los ministros presencialmente en la sala y desde ahí escuchar los eventuales alegatos presenciales o remotos. Gracias, bueno, presidente. Si nos puede ayudar la ministro Piñeiro. Encantada, presidente. Es una muy buena pregunta, senador Galilea. Resulta que hoy día, a propósito de la pandemia, las salas están funcionando a distancia. Es decir, cada uno de los ministros se conecta desde su propio domicilio. En mi corte particularmente hay varios que están en grupo de riesgo, por lo tanto también eso les favorece para mantenerse a resguardo. Sin embargo, como esta es una norma pensada en términos generales y no solamente para el periodo de pandemia, me parece que es muy relevante pensar en cómo se va a constituir el tribunal en estas condiciones. Les cuento que no en la Corte, pero sí en otros tribunales colegiados, en este caso el Tribunal Oral en lo Penal, para efectos precisamente de resguardar los estándares de debido proceso y como un acuerdo con los intervinientes, Fiscalía y Defensoría, a lo que han llegado es que al menos uno de los jueces está presente en la sala y los otros dos pueden estar conectados vía remota. Esto entiendo que es importante la pregunta que se realiza. Lo que puedo aportar es que sí se puede, digamos, se puede tanto la conexión remota como la conexión, por ponerle un nombre, mixta. Presidente. Rodrigo. Es que hecho esa aclaración por la ministra Piñeiro, yo creo que hay que ver bien entonces cómo debe quedar esto del derecho de la contraria de alegar presencialmente. Porque si la Corte está sesionando por videoconferencia, no hay ninguna posibilidad de alegar presencialmente. Entonces,
no sé si el ministerio o alguien nos puede ayudar a, de alguna manera, encuadrar todas las eventuales situaciones que puedan haber, porque pueden haber salas que están funcionando 100% telemáticamente, salas como en lo penal, como dice la ministra Piñeiro, en que tomen el acuerdo en que siempre va a haber al menos un ministro presencial, y ahí podría haber un alegato presencial. En fin, pueden darse distintas circunstancias, entonces creo que debiéramos ensayar una redacción que de alguna manera contenga todas estas posibilidades, presidente. Presidente. Luz. Gracias, presidente. Yo, la verdad, creo que la redacción como está, más la indicación que han hecho los senadores Araya, de Urresti y Cuanchumilla, yo estoy de acuerdo. Yo creo que no tenemos que olvidar que lo que estamos haciendo en este proyecto es modificar algunas cosas para enfrentar la situación de los tribunales de justicia post-pandemia. Cuando esto se aplique, no vamos a estar en estado de excepción. Y por lo tanto, yo creo que el derecho de la contraria a pedir alegato presencial no puede prohibirse nunca, independiente de que las salas, por distintas razones, o los tribunales estén sesionando, las cortes, perdón, estén sesionando telemáticamente. Si la situación es la normal y una parte pide el derecho a alegar presencialmente, pues bien, tendrá que ser recibido ese alegato en forma presencial. Vuelvo a decir, no estamos modificando para una situación excepcional de pandemia, sino que estamos modificando para que esto tenga aplicación una vez que se acabe el estado de excepción. Gracias, presidente. Presidente. Rodrigo. El ministro de Justicia también ha pedido la palabra. Sí, adelante, ministro. Gracias, presidente. Soy Mónica Naranjo. Gracias, presidente. Solo para aclarar precisamente la duda del senador Galilea, en el mismo tono de lo que comentó la senadora. Efectivamente, estas no son las normas transitorias que van a regir en el fondo durante lo que nos resta quizás de periodo de pandemia, sino que más bien en el fondo son las normas permanentes. Por lo tanto, para en el fondo encuadrar la discusión respecto a este artículo, que es el 223, la verdad que lo que estamos viendo acá es un régimen en que entendemos el funcionamiento de los tribunales de justicia, particularmente en este caso de las Cortes, es la presencialidad, y por lo tanto en el fondo lo que se está planteando es la posibilidad de la parte de solicitar alegar en forma remota. Ahora, ¿por qué efectivamente se plantea como una solicitud dentro del fondo de lo que plantea el profesor Boto? Precisamente porque existe la posibilidad que el tribunal eventualmente por temas de medios físicos en el fondo no pueda recibir el alegato de esa forma y eventualmente le pueda plantear que no cuenta con los medios para poder hacerlo. En el caso en el fondo que esté sean muchos en el fondo los alegatos que se soliciten de la misma forma, porque entendemos que el Poder Judicial está haciendo las habilitaciones para poder en el fondo tomar alegatos en forma remota desde las salas de las diferentes cortes. Y por lo tanto, como les digo, efectivamente el artículo 23 rige respecto del régimen permanente, porque en el fondo cuando revisemos las normas transitorias, efectivamente en la transitoriedad, que son los que rigen durante el periodo de pandemia, la regla general es que todas las partes comparecen de forma remota, incluido el propio tribunal, y por lo tanto ahí aplica plenamente lo que comentó la ministra Piñeiro respecto de que hoy día en el fondo tanto las partes como los ministros de las Cortes, todos en el fondo comparecen en forma remota. Gracias, presidente. Perfecto. Presidente, sí. Sí, Rodrigo. Si el ministerio, los profesores están de acuerdo en que está bien redactado así, ningún problema. Pongámoslo en votación entonces en definitiva la indicación 28, en que en definitiva se agrega la salvedad de que no afectará el derecho a la contraria de alegar presencialmente. Bien. Se pone entonces en votación la indicación número 28, senadora Ebensperger. A favor. Muy bien. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la indicación número 28.
entiende la Secretaría que también subsumida en ella la letra A del número 11 del Ejecutivo. De todas maneras. Ya, perfecto. Muy bien. Vamos a la segunda enmienda que corresponde analizar. El Ejecutivo propone hacer una enmienda en el inciso sexto de esta disposición. El inciso sexto de esta disposición dice lo siguiente: al término de la audiencia, los abogados podrán dejar a disposición del tribunal una minuta de sus alegatos. El gobierno propone en la letra B del 11 agregar al inciso sexto a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto sigo, la siguiente expresión: en el caso de los abogados que aleguen por vía remota, podrán presentar dicha minuta a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial tan pronto finalice la audiencia. Se ofrece la palabra. Yo creo que es una norma adecuatoria de plena lógica a quienes no lo hagan electrónicamente. Yo pediría que lo votáramos, creo que no hay mayor discusión. Ya. Se pone en votación, presidente, entonces. Letra B, senadora Vesperger. A favor. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la letra B del texto del gobierno. Perfecto, aprobado. Bien, ahora viene una proposición del gobierno para agregar un artículo 223 bis, que está contenido en el número 12 del texto propuesto por el Ejecutivo. Voy a leer en la segunda columna. Dice así: artículo 223 bis. En los casos en que se decrete alegatos vía remota por videoconferencia, los abogados deberán anunciar sus alegatos indicando el tiempo estimado de duración y los medios necesarios para su contacto oportuno, tales como el número de teléfono o correo electrónico. Los abogados podrán alegar desde cualquier lugar con auxilio de algún medio tecnológico compatible con los utilizados por el Poder Judicial e informados por su corporación administrativa. Adicionalmente, para el caso en que se encontrare en una región distinta a la de la corte respectiva, la comparecencia remota también podrá realizarse en un edificio de una corte de apelaciones o de cualquier otro tribunal que contaren con disponibilidad de medios electrónicos y dependencias habilitadas. En estos casos, la constatación de la identidad de los abogados se hará en la víspera de la audiencia ante el ministro de fe de la Corte, remitiendo copia íntegra de su cédula de identidad al medio de notificación electrónico habilitado para tal efecto en cada corte y quedará registro de ello. Si no fuere posible contactar a los abogados que hayan solicitado alegatos vía remota a través de los medios ofrecidos tras reiterados intentos, de lo cual se deberá dejar constancia, se entenderá que no hay comparecencia a la audiencia. La disponibilidad y correcto funcionamiento de los medios tecnológicos de las partes que comparezcan remotamente en dependencias ajenas al Poder Judicial será de su responsabilidad. Con todo, la parte podrá alegar entorpecimiento si el mal funcionamiento de los medios tecnológicos no fueron atribuibles a ella. En este caso, la Corte de oficio dispondrá la suspensión de la vista de la causa y fijará un nuevo día y hora para su realización. Se ofrece la palabra al Ejecutivo, Mónica o ministro. Gracias, presidente. Tal como habrán visto, esto efectivamente es una regulación muy similar a la que hicimos respecto de la regulación del fondo de comparecencia de forma remota en los tribunales de primera instancia. Por lo tanto, al igual en el fondo lo que planteamos en la revisión que hicimos del 77 bis, debiera sacarse también el concepto ante el ministro de Fe, precisamente para flexibilizar ante quién en el fondo se lleva a cabo la identificación, la constatación de identidad. Y entiendo que aquí la Secretaría del Senado ya incorporó también la indicación del Ejecutivo, que es la indicación 29, que también estaba corrigiendo lo relativo a la posibilidad de alegar entorpecimiento a la parte por una causa no atribuible en el caso que se caiga en el fondo de la comparecencia remota. Pero es muy similar, como les digo, a lo que ya se había regulado en primera instancia y que ya fue aprobado. Gracias, presidente. Perfecto.
¿Se ofrece la palabra? No habría, entonces pongámoslo en votación con O sea, los términos presidente, señalados. Rodrigo. ningún abogado va a poder decir, perdón, tengo problemas de conexión. No va a resultar esa clásica disculpa. Correcto, estará excluida. Está bien, me parece bien la indicación, presidente. Pongámoslo en votación entonces, señor secretario. Ya, se pone en votación el número 12 y también la indicación número 29. Senadora Bensperger. A favor. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la disposición. Aprobado. ¿Ya? Bien. Vamos a la enmienda contenida en el número 13 del proyecto del Ejecutivo y al examen de las indicaciones que han presentado los senadores. La enmienda recae en el artículo 254, que está contenido en el libro segundo, que regula del juicio ordinario, título primero de la demanda. La norma vigente dice lo siguiente: 254. La demanda debe contener 1. La designación del tribunal ante quien se entabla. 2. El nombre, domicilio, profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representan y la naturaleza de la representación. 3. El nombre, domicilio, profesión o oficio del demandado. 4. La exposición clara de los hechos o fundamentos de derecho en que se apoya. 5. La enunciación precisa y clara consignada en la conclusión de las peticiones que se someten al fallo del tribunal. Respecto de esta norma, el Ejecutivo, en el texto presentado y aprobado en general, incorpora en el numeral 2, que ustedes están viendo en pantalla, a continuación de la palabra oficio, la siguiente expresión: y de un medio de notificación electrónico. Además, el Ejecutivo en la indicación 31 propone reemplazar este número 13 por el siguiente: incorporas en el numeral 254 a continuación de la palabra representación la frase además de un medio de notificación electrónico del abogado patrocinante si no lo hubiere designado. Si no lo hubiere designado. Después corresponde ver la indicación del senador Bianchi, pero que es para agregar un inciso segundo al artículo 254. Eso, señor presidente. Perfecto, se ofrece la palabra. Mónica. Gracias, presidente. Sí, efectivamente este es el correlato, dado que estamos incorporando la posibilidad de la notificación mediante correo electrónico. Lo que se señala acá es, en el fondo, establecerlo como un requisito propio de la demanda, y por lo tanto la indicación del Ejecutivo aclara, insisto, en el fondo siguiendo la línea de la primera prevención que nos hizo la ministra Piñeiro, que originalmente se señalaba que eran las partes, se aclara en el fondo que la obligación es respecto a los abogados patrocinantes de señalar un medio de notificación electrónico, y habría que también incorporar los mandatarios judiciales, que se nos quedó la verdad que fuera. Y por lo tanto, en el fondo es, como insisto, un requisito que sería agregado a los requisitos propios de la demanda. En el mismo sentido, la indicación que presenta el senador Bianchi es una indicación que más o menos contempla la misma lógica acá, solo que tiene un tema como de redacción diferente, pues más bien menciona que es la parte la que solicitará el medio de notificación, cuando la verdad es que es la parte quien ofrece un medio de notificación electrónico al cual pueda ser notificado. Gracias, presidente. Perfecto. Presidente. Ministra. Muchas gracias. Precisamente una de las observaciones que tenía era la que entiendo se asume con esta modificación que se propone y que tiene que ver con la brecha y con las materias de familia que se aplica también subsidiariamente este procedimiento. Entonces, siendo la exigencia solo para los abogados patrocinantes, me parece que se supera esa dificultad. Pero hay una segunda observación que me permito realizar y que tiene que ver con qué tipo de notificaciones serán reemplazadas por este medio tecnológico.
no lo dice la norma, y me refiero básicamente a la posibilidad a la necesidad de notificaciones por cédula o personalmente en algunas etapas del proceso. Entonces, pareciera que fuera necesario que se especificara qué notificaciones serán reemplazadas por este medio tecnológico. Entiendo que las del Estado Diario no ofrecen, digamos, beneficio, pero tendrían que ser o las por cédula o las por personalmente, o ambas. Eso es algo que debiera de resolverse, creo yo. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? Presidente. Sí, adelante. Efectivamente, lo que plantea la ministra Piñero, eso ya fue resuelto y fue votado favorablemente en el artículo 49, en que se definió que iban a existir en fondo notificaciones mediante cédula y otras mediante correo electrónico. Precisamente por eso, los requisitos que se plantea en la demanda contemplan ambas posibilidades: el señalar un medio de notificación electrónico y mantiene de fondo la obligación de señalar un domicilio físico. Por lo tanto, en el fondo ese tema ya fue resuelto. Acá lo único que se está haciendo es el correlato respecto de lo que ya se aprobó previamente, que es establecer ambas formas de notificación, y por lo tanto lo que estamos pidiendo acá es que el abogado patrocinante señale el medio en el caso en el fondo que sea notificado por correo electrónico. Aclaro precisamente que debiese ser abogados patrocinantes y mandatarios judiciales, porque en verdad es imposible que exista solo mandatario judicial en un juicio. Siempre debiera existir un abogado patrocinante, por lo tanto debe ser en el fondo la conjunción y en vez de o. Gracias, presidente. Gracias. ¿Alguna otra palabra solicitada? Presidente. Sí, Rodri. Lo que pasa es que acá, en materia de notificación, como dice bien Mónica, se equiparó la notificación por correo electrónico a la notificación por cédula. Ahora, de acuerdo con las normas generales de notificación, esa notificación no podría sustituir una personal, porque es de inferior categoría y perfección, pero sí podría sustituir eventualmente una notificación por el Estado Diario, por estimarse que es de mayor perfección de acuerdo con las reglas generales. Perfecto. ¿Y qué sugerencia hace ahí, profesor? Micrófono, profesor. Sin micrófono, profesor Maturana. Acá lo único que se está estableciendo es la obligación de designar correo electrónico. La forma de notificación ya está regulada en el artículo 49. Perfecto. Si no hay otras observaciones, pongámoslo en votación. Ya, presidente, lo que se pondría en votación entonces sería la indicación número 31. Correcto. Con la enmienda de agregar no solo la mención a los abogados patrocinantes, sino que y los mandatarios judiciales. Eso correcto, es. Correcto. Ya. En votación la indicación número 31. Senadora Ebensperger. A favor. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor, y es bueno, presidente, dejar la constancia que tanto abogados patrocinantes como mandatarios judiciales para todos los efectos de algo que no estaba en el texto. Sí. A favor. Sí, perfecto. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la indicación 31 con la enmienda ya indicada. Perfecto. Presidente, habría que pronunciarse ahora sobre la indicación número 30 del senador Bianchi, que incorpora en este artículo un inciso segundo. Dice así: en la demanda se podrá señalar un medio de notificación electrónica válido que el juez aceptará en caso que lo considere como expedito y eficaz. ¿Se ofrece la palabra? El ministro presidente. Ministro o Mónica, segunda. Muy breve, presidente. Yo sé que usted prefiere que hable Mónica, yo también, pero en este caso muy solo quiero decirle que esta indicación podría entenderse subsumida, porque en el espíritu lo que está indicando el senador Bianchi es incorporar también el señalar un medio de notificación electrónica para poder proceder a la notificación.
y si bien el espíritu está en la línea, aunque su fraseo no exactamente el que corresponde, bien podría entenderse subsumida y así no rechazar una indicación. ¿Qué le parece a los colegas o si lo tenemos por subsumida, más que votarlo en contra o no está el autor, si se entiende subsumida, tiendo a compartir ese criterio y además si lo votamos a favor va a quedar contradictorio, si lo votamos en contra, démoslo por subsumido para el efecto de la ley. Ya, entonces reglamentariamente se da aprobada con modificaciones la indicación número 30 en el nuevo texto de la indicación número 31. Bien, perfecto, presidente. Pasamos entonces al número 14. El número 14 está contenido en el proyecto del Ejecutivo. Es una enmienda al artículo 258 del Código de Procedimiento Civil. El artículo 258 dice así: el término de emplazamiento para contestar la demanda será de 15 días si el demandado es notificado en la comuna donde funciona el tribunal. El inciso segundo dice lo siguiente: se aumentará este término en 3 días más si el demandado se encuentra en el mismo territorio jurisdiccional, pero fuera de los límites de la comuna que sirva de asiento al tribunal. El Ejecutivo propone modificar el artículo 258 para sustituir el guarismo 15 por 18 y la frase que dice en la comuna donde funciona el tribunal por en el territorio jurisdiccional del tribunal en que se haya presentado la demanda. Y la letra B de este número 14 propone la supresión del inciso segundo del artículo 258. Se ofrece la palabra y, digamos, entendiendo este concepto, yo creo que aquí estamos pasando desde los límites comunales y de asiento del tribunal de la comuna respectiva a los territorios jurisdiccionales. Es un cambio, yo diría que más que de plazos de territorio. Yo pediría que más allá de si lo hacemos o no, ese es el criterio de discusión. Estamos por cambiar y si esto también nos ayuda ahí el Ejecutivo o algunos de los profesores, es una tendencia hacia ello, porque los territorios jurisdiccionales hoy día, o donde funciona el tribunal, los límites municipales en definitiva son, los límites comunales son bastante flexibles. Las grandes ciudades, para qué decir, que hay varias comunas. Yo entiendo que acá el concepto de fondo de este proyecto, de este artículo, es eliminar las comunas por territorios jurisdiccionales. Ofrezco la palabra, partiría por los profesores o el Ejecutivo para poder precisarnos y también a Soledad si nos ayuda cuál es el criterio. Yo creo que aquí nos cambiamos de criterio. Si cambiamos criterio, tenemos que cambiar claramente a otros espacios jurisdiccionales, pasar de comuna a territorio jurisdiccional, que a veces creo que puede ser más comprensivo, pero no desconozco las realidades nacionales, territoriales que pudieran tener algún impacto. Profesor Maturana. Presidente, este es un criterio que se ha adoptado en carácter general porque la justificación de la ampliación de ese plazo de los 3 días obedecía que la persona tenía que trasladarse al tribunal para presentar su escrito. Hoy la tramitación es electrónica y en consecuencia no necesita desplazarse y la distinción aparecería como arbitraria, porque la persona que esté en la comuna, y la comuna es Santiago, por poner el ejemplo, versus el que está en Providencia, no hay ninguna justificación para darle 3 días más al que está en Providencia versus al que está en Santiago. Ahora, este criterio también se recogió por el Senado a propósito de una modificación que hay del juicio ejecutivo, que está aprobado por la Comisión de Economía, en que también se aplicó el mismo criterio de establecer un plazo único para cuando se tengan que efectuar defensas ante territorio jurisdiccional, sin hacer la distinción entre comuna y fuera de la comuna, pero dentro del territorio jurisdiccional. Gracias, profesores. Muy ilustrativo y me ahorra comentarios con el ejemplo de Santiago y Providencia, que siendo prácticamente el mismo casco urbano, termina uno teniendo un plazo extra de 3 días. Pero además de eso, lo que le diría
le pediría a Mónica, que me está pidiendo la palabra, y a la ministra Piñeiro, que ejerce sus funciones en regiones más australes, si eso pudiera tener algún impacto contraproducente en zonas más extensas. Me imagino Aysén, Magallanes o Chiloé, la región de los lagos con sus extensiones. Mónica, y luego ministra Piñeiro y senadora Ebensperger. Gracias, presidente. Solo en el fondo respecto a lo que acaba de consultar, la verdad es que esto es una norma que beneficia finalmente al demandado, porque en el fondo, al revés, en el fondo estamos llevando el que vive dentro de la misma comuna, le estamos ampliando el plazo de 18 días, por lo tanto en ningún caso terminaría perjudicando a nadie, básicamente. Y respecto al fondo al artículo mismo, la verdad es que esto ya fue votado en este mismo proyecto del artículo 41 cuando verificamos el tema de los plazos. Ahí también en el fondo ya hicimos la corrección, señalando precisamente en el fondo que el plazo se contará solo respecto de lo que se encuentra en el fondo dentro del mismo territorio jurisdiccional independiente de la comuna en la cual se ha notificado. Por lo tanto, tanto esta indicación como la que sigue son absolutamente en concordancia con el artículo 41 que ya fue aprobado por esta comisión. Gracias, presidente. Perfecto. Ministra, y luego... Gracias. En realidad poco puedo agregar a lo que ya se señaló, solamente decir que en definitiva no es una norma que perjudique la situación del demandado, porque en el peor de los casos los que viven distantes de la jurisdicción del tribunal quedan en la misma situación y son los favorecidos los que están con domicilio en el mismo lugar de asiento del tribunal por una ampliación de plazo. Así que en realidad no hay perjuicio para quienes viven de forma más distante, porque quedan en la misma situación del plazo a lo menos, favorecidos por el sistema de tramitación electrónica en la medida que tengan acceso a él. Perfecto, gracias, ministra. Luz. Sí, presidente, yo en términos generales estoy de acuerdo con este artículo, pero sí, si bien no se perjudica a nadie, porque al final los que viven fuera del territorio jurisdiccional van a tener los mismos 3 días de aumento al subirse a 18, sí hay un beneficio a los que viven dentro de la comuna con 3 días más. Eso podría ir en perjuicio de los otros que no tienen ese aumento de 3 días. Y respecto del ejemplo que se da de Santiago Providencia, claro, y en relación a que ahora la tramitación también puede ser vía remota, esto no es lo mismo que ocurre, sin embargo, en regiones lejanas, como usted señala, no solamente en el sur, sino que particularmente en el norte, ¿no es cierto?, en donde además la mayoría de la gente que vive fuera del territorio de la comuna de asiento del tribunal son localidades alejadas que no siempre van a tener la posibilidad de contactarse remotamente por falta de internet o por lo que sea. Pero en términos generales, efectivamente, acá no hay un prejuicio porque se mantiene el plazo, pero así tanto como un beneficio no creo que exista, porque esa comunicación remota no es igualitaria para todos los chilenos, ¿no es cierto? No todos tienen esa facilidad. Y generalmente los que tienen más problemas, sobre todo en zonas rurales, son los que viven más lejos, es decir, los que están fuera del territorio del asiento del tribunal en la comuna respectiva. Gracias, presidente. Perfecto. Si les parece, yo creo que pongámoslo en votación. Creo que hechas las prevenciones y principalmente lo que nos indicaba el profesor Maturana, creo que es coherente la votación y por eso pongámosla en votación, secretario. Ya. El presidente pone en votación el número 14 del proyecto del Ejecutivo, que contiene las 2 mencionadas letras. Senadora Ebensperger. A favor. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado el número 14 en sus 2 letras, presidente. Perfecto. Bien, vamos a pasar al número 15. También está relacionado con el número anterior. Es una enmienda
al artículo 259. El artículo dice, el artículo vigente, lo siguiente: si el demandado se encuentra en un territorio jurisdiccional diverso o fuera del territorio de la República, el término para contestar la demanda será de 18 días y a más el aumento que corresponda al lugar en que se encuentre. El texto propuesto en el número 15 del Ejecutivo reemplaza en el inciso primero de este artículo la frase será de 18 días y a más el aumento que corresponda por la expresión se aumentará de conformidad. Se aumentará de conformidad al lugar en que se encuentre. Perfecto. ¿Es adecuatorio aprobarlo con la misma votación? ¿Es absolutamente adecuatorio de la norma anterior que votamos? Ya, perfecto. Entonces, tendríamos el voto a favor de la senadora Bensperger, del senador Galilea y de usted, presidente. El número 15 se aprobaría 3-0. Perfecto, aprobado. Presidente, ahora hay una... voy a ir moviendo el texto comparado para que ustedes vayan viendo. La indicación número 32 fue retirada por los senadores Araya, Durresti y Buenchumilla. Tenemos que pasar al número 16. El número 16 del Ejecutivo es una enmienda que recae en el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, que está ubicado en el título séptimo de la contestación y demás trámites hasta el estado de prueba o sentencia. Señala lo siguiente: la contestación a la demanda deberá contener, número 1, la designación del tribunal ante quien se presenta; el número 2, el nombre, domicilio, profesión u oficio del demandado; el número 3, las excepciones que se oponen a la demanda y la exposición clara de los hechos y fundamentos del derecho; el número 4, la enunciación precisa y clara consignada en la conclusión de las peticiones que se someterán al fallo del tribunal. En el texto propuesto por el Ejecutivo era una enmienda al numeral 2 de este artículo que habla del nombre, el domicilio, profesión o oficio del demandado, por la frase que decía, y un medio de notificación electrónico, a continuación de la palabra oficio. Sin embargo, en la indicación número 34 del Ejecutivo, enmienda este número, lo reemplaza por lo siguiente: número 16 quedaría así, lo estoy leyendo en la tercera columna del texto comparado que ustedes miran. Agrégase en el numeral 2 del artículo 309 la frase y un medio de notificación electrónico del abogado patrocinante a continuación de la palabra demandado. Entiendo de la Secretaría que es una norma adecuatoria, el criterio que han adoptado previamente ustedes a propósito de la indicación número 13, y probablemente en este caso también habría que agregar, como lo han aprobado previamente, y mandatarios judiciales, si correspondiera. Eso, señor presidente, sin perjuicio de que también hay una indicación, la indicación número 33 del senador Bianchi, para incorporar un nuevo inciso segundo a este precepto, que si ustedes lo estiman, podría, si se llega a aprobar la indicación número 34, darse aprobada subsumida en la indicación del Ejecutivo. Esa, presidente, lo cuanto puede informar la Secretaría. Comparto lo que señala Rodrigo para efectos de darle celeridad a la tramitación, y yo abriría la discusión sobre la primera redacción, y si estamos de acuerdo, hay alguna observación, votar en los términos que usted ha señalado. Si no hay... De acuerdo, presidente. Don Rodrigo, pongámoslo en votación, don Rodrigo. Ya, perfecto. Entonces se pone en votación la indicación número 34 con la enmienda de agregar también la expresión y mandatarios judiciales. Correcto, para ser coherente con lo que habíamos visto anteriormente. Ya. Senadora Bensperger. A favor. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor. Ya, resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada entonces la indicación número 34. Y la indicación número 33 se podría dar aprobada con modificaciones, es decir, subsumida en el texto que ustedes han aprobado, si les parece a sus señorías. Sí, habría acuerdo. Ya, perfecto.
indicación 33, aprobada entonces con los votos de la senadora Ebensperger, senador Galilea, y el presidente de la comisión, honorable senador señor Durresti. Presidente, después viene la indicación número 35, que fue retirada, y aquí viene una serie de números que retiró el Ejecutivo, presidente, y también indicaciones de sus señorías. Las voy a enumerar simplemente para efectos del retiro y de constancia del informe. El número 17 fue retirado, el número 18 fue retirado, el número 20 fue retirado. También la indicación número 36 fue retirada. También fue retirado el número 21, la indicación 37 también, el número 22, la indicación 38, el número 23, el número 24, el número 25, el número 26, los números 27, 28, 29 y 30 están retirados, la indicación 39 también, el número 39 ha sido retirado, el 40 también, presidente. Por lo tanto, debiéramos pasar, el número 32 también tengo registrado, está retirado, deberíamos pasar a la página 85 para examinar el número 33. Aquí hay un gran salto, presidente. Perfecto, avancemos con el numeral y vámonos al 33. Perfecto, y démosle lectura. Presidente, tengo sin embargo aquí la indicación 41 que hay que pronunciarse previamente, presidente, que recae en el artículo 385. Voy a ajustar la página para que lo vean bien. Un minuto. Está retirada, secretario. La indicación número 41, la 40 la tengo retirada, 39. Voy a mirar mi apunte, presidente, un minuto, pero podemos seguir viendo la materia que viene a continuación. La número 32 está retirada por el Ejecutivo. Vamos a mirar. Aquí el número 33. El número 33 del proyecto del Ejecutivo recae en el artículo 417. El artículo 417 dice lo siguiente: el perito que acepte el cargo deberá declararlo así, jurando desempeñarlo con fidelidad. De esta declaración, que habrá de hacerse verbalmente o por escrito en el acto de la notificación o dentro de los 3 días inmediatos, se dejará testimonio en los autos. El perito encargado de practicar un reconocimiento deberá citar previamente a las partes para que concurran si quieren. Respecto de este número, el Ejecutivo planteó la proposición en el texto aprobado en general de reemplazar en el inciso segundo del artículo 417 la frase que aparece en negrilla, que habrá de hacerse verbalmente o por escrito en el acto de notificación o dentro de los 3 días inmediatos, se dejará testimonio en los autos, por la expresión siguiente, que habrá de hacerse verbalmente ante el ministro de Fe en el acto de la notificación o por escrito dentro de los 3 días inmediatos a ella, o vía remota por videoconferencia ante el secretario del tribunal. Se dejará testimonio en los autos a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial. Respecto de este texto, el Ejecutivo en la indicación número 42 propone modificarlo en el siguiente sentido: suprimir la expresión verbalmente ante el ministro de Fe en el acto de notificación y en la letra B reemplazar la frase el secretario por un ministro de Fe. Eso, señor presidente. Y acabo de chequear, efectivamente la indicación número 41 estaba retirada. Perfecto, es buena la aclaración. Pronunciémonos por lo que acaba de leer, y también me informaba el ministro que Larraín, que va a estar ausente ahora, pero queda su equipo porque está en otro proyecto que se está viendo en paralelo en otra comisión. Ministro, no hay inconveniente.
con su equipo para poder trabajar. Ahí Mónica también me pide la palabra, lo mismo que Soledad o los profesores para los efectos, cómo hemos podido avanzar. Se ofrece la palabra sobre este artículo y, ministro, queda liberado de esta comisión, al menos para poder seguir tramitando. Mónica me pide la palabra. Gracias. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, esta indicación que se plantea en el artículo 417 va en coherencia de lo que también se aprobó ya en esta comisión relativo al artículo 56, que se refiere a la notificación respecto de terceros. En ese caso estábamos hablando en el fondo del caso de peritos, de martilleros, etcétera. Y por lo tanto, acá en el fondo lo que estamos diciendo es la posibilidad de que el perito pueda aceptar el cargo en forma remota, básicamente. Ahora, de todas maneras, hacemos presente que habría que hacer una corrección en el fondo para la mejor claridad del texto, que debiera ser en fondo que señala en fondo que habrá hacerse verbalmente ante el ministro de Fe en el acto de la notificación, que habrá hacerse por escrito dentro de los 3 días siguientes a la notificación presencialmente, más que en el fondo los inmediatos a ella, para efectos de clarificar que la posibilidad de juramentar en el fondo se podrá hacer con posterioridad a la notificación, que podría ser en este caso presencial también. Gracias, presidente. Presidente. Ministra, tiene la palabra. Muy brevemente, quedé con una deuda el día de ayer de averiguar si el sistema informático de los tribunales civiles admitía la incorporación de videos como se pretende establecer en esta norma. Me dice que en la actualidad el sistema no lo admite, pero que es un proceso que se puede desarrollar. Por lo tanto, el sistema estaría, si bien hoy día no habilitado, podría habilitarse para incorporar a la carpeta la audiencia o en este caso la aceptación del cargo efectuada por videoconferencia. Perfecto. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? Presidente. Sí, profesor. Esta es una norma adecuatoria, como dice Mónica, a la introducción de la notificación de ellos por correo electrónico. Y en consecuencia, tal como está, lo que hace es consecuencialmente dejar constancia cómo va a cumplirse esta formalidad respecto de los peritos. ¿Ya? Mónica, si nos puedes ayudar en esto. Perdón, presidente, no capté si había una pregunta. Que el profesor Maturana hizo una referencia, entonces me gustaría si nos puede alumbrar también sobre ello. Profesor Maturana, si puede repetir la inquietud. Sí, lo que decíamos que esta norma es una norma adecuatoria y consecuencial de establecer la notificación de los peritos por correo electrónico y en consecuencia lo que establece es la forma en que se va a verificar la formalidad de aceptación del cargo y juramento por parte de ellos, pero que no tiene por objeto hacer un cambio sustancial de lo que ocurre en la actualidad. Mónica. Presidente, claro, efectivamente, tal como afirma el profesor Maturana, esto efectivamente va en la misma lógica de lo que ya se había regulado en el artículo 56, y por lo tanto, en el fondo, no hay un cambio sustancial, sino más bien, en el fondo, busca equiparar la posibilidad de que los juramentos, en este caso particular de los peritos, puedan hacerse, en el fondo, también utilizando los medios telemáticos, que es básicamente lo que regula el artículo 417. Por lo tanto, se mantiene, en el fondo, la posibilidad de que la notificación se haga en los mismos términos que hace hoy día, es decir, por escrito, y por lo tanto en el fondo es el juramento que podrá hacerse por escrito o presencialmente, o en forma remota dentro de los 3 días siguientes a la notificación. Eso básicamente. Perfecto. Presidente, el Ejecutivo ha hecho llegar a la Secretaría el texto de cómo quedaría el inciso segundo del artículo 417, que lo estoy mostrando en pantalla en la 4ª columna.
Voy a leerlo, presidente. Diría así. Se está hablando de la declaración. El inciso primero dice: el perito que acepte el cargo deberá declararlo así, jurando desempeñarlo con fidelidad. El inciso segundo quería así: de esta declaración, que habrá de hacerse verbalmente ante el ministro de Fe en el acto de la notificación o por escrito dentro de los 3 días siguientes a la notificación presencialmente, o vía remota por videoconferencia ante el secretario o un ministro de fe del tribunal, se dejará constancia en los autos a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial. Perfecto. Pongamos en votación entonces el proyecto, el texto presentado que sintetiza los elementos, o abro la discusión sobre el mismo. ¿Se ve bien en pantalla la 4ª columna? Sí. Ya. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí, adelante. Sí, tengo solo una duda. En la última parte, elimina la indicación del Ejecutivo la palabra secretario por ministro de Fe. Y en la 4ª columna aparecen ambas. Entonces no sé si finalmente queda el secretario y un ministro de Fe, o simplemente por un ministro de Fe. Esa es mi duda. Porque yo entendía que en la indicación 33, ¿no es cierto?, en la letra se suprimía la expresión secretario. O entendí mal, no sé. Esa es mi única duda. Sí. No, entendió bien, senadora. Lo que pasa es que la propuesta del Ejecutivo entiende la Secretaría que es disyuntivo. Está pidiendo la palabra doña Mónica Naranjo. Perdón, gracias. Efectivamente hubo un problema le acabamos de mandar el texto a la Secretaría, pero por un tema de envío electrónico se borraron las partes que estaban tarjadas. Entonces, efectivamente, la indicación debiera quedar, o sea, en el fondo el texto debiera quedar de esta declaración que habrá de hacerse por escrito, y por lo tanto, en fondo, se elimina toda la parte del verbalmente ante el ministro de Fe en el acto de la notificación, porque lo que estamos cambiando precisamente es la posibilidad en fondo que se notifique por correo electrónico, por lo tanto el juramento lo haga en forma remota. Así que deberá quedar de esta declaración que habrá de hacerse por escrito de entre los 3 días inmediatos a ella, o vía remota o videoconferencia ante un ministro de Fe del tribunal, se dejará testimonio de los autos a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial. ¿Nos pueden mandar esa redacción? Porque... Sí, perdón, lo mandamos limpio, lo que pasa es que, insisto, se habían mandado las partes tarjadas, aparecieron en el fondo como si fueran parte del texto, lo mandamos al tiro a la Secretaría. Ya, perfecto. Veamos, esperemos que pueda llegar el texto definitivo para pronunciarlo sobre el mismo, porque estamos ya sobre la hora, y poder despachar al menos ese artículo en los términos que se ha propuesto, con el texto no cercenado con el problema del envío. Secretario, sí, solo como referencia, mientras envían electrónicamente el texto, ¿cuánto nos quedan, cuántos artículos, si podemos hacer un pequeño barrido de lo que nos va quedando para efectos de programar las sesiones que restan y poder despachar este proyecto de ley? Presidente, vamos en la página 86 del comparado, y este comparado tiene 231 páginas. Quedan un par de sesiones. Probablemente algunos artículos van a ser rápidos, que son normas de mera concordancia, pero no es una cuestión que sea de un día para otro, presidente. Sí, pero lo importante, Rodrigo, si nos ayuda, y teniendo en cuenta que acá están los senadores, senadoras, los académicos, la ministra Piñero y el Ejecutivo que nos han acompañado,
si pudiéramos hacer bloques de temas, debieran ser unas 3 sesiones más, por lo menos. Sí, por lo menos, presidente. Ya, es bueno que quienes siguen este proyecto y también el Ejecutivo, cuando insisten que veamos más proyectos, esta es la comisión que tiene más sesiones en el Senado, que tiene más horas de trabajo, y también resulta imposible poder legislar, digamos, profundamente, como se hace en esta comisión, con expertos, con académicos, con el propio Poder Judicial, con un estándar de eficiencia. Entonces, también sorprenden que llegan cartas o peticiones de distintos lugares que pongamos más proyectos, que veamos más proyectos, y creo que aquí los colegas son extremadamente rigurosos porque las decisiones que equivocadamente, las no concordancias en textos, en plazos, en facultades de las partes o del propio magistrado, tienen incidencia. Entonces, le vamos a dar toda la celeridad a este proyecto porque nos hemos convencido, nos han solicitado así los propios usuarios del sistema judicial, la importancia, pero también es importante, Rodrigo, y a quienes nos siguen, la rigurosidad con que tenemos que hacerlo. Equivocarnos en alguna de estas normas puede generar indefensión a las partes o puede generar nulidades o, digamos, contradicciones en los propios magistrados a la hora de resolver. Si llegó el texto, lo pondríamos en votación para con eso terminar al menos la sesión. Tenemos que integrar comisión a las 12:15, 12:30 de otras comisiones que están convocadas. Entonces, Rodrigo, si pudiéramos ponerlo... Me acaba de llegar, presidente, lo voy a reenviar a mi correo y lo publico en un segundo. Perfecto, un problema. Ya, voy a copiar. Oh, se pegó. Presidente, hay un problema informático, no lo puedo pegar, pero se los puedo leer, presidente, eso es lo que puedo hacer. Está sin micrófono, presidente. Que leámoslo y también el Ejecutivo lo tiene, lo contrastamos con ello, tal vez si ella también puede compartirlo en algún momento de la lectura. Pero hacemos fe en la lectura que usted va a hacer, secretario. Ya, dice así el nuevo inciso segundo de esta declaración que habrá de hacerse por escrito dentro de los 3 días siguientes a la notificación, presencialmente o por vía remota, por videoconferencia ante un ministro de fe del tribunal, se dejará testimonio de los autos a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial. Eso sería la redacción del nuevo inciso segundo, y para aceptarla podríamos aprobar la indicación número 42 con enmiendas, presidente, si a usted le parece. Sí, me parece. Colega, si le parece, en los términos que ha señalado el secretario, hacer la aprobación con las enmiendas que se ha indicado. Bien, ¿se pone en votación, presidente? En votación. Ya. Senadora Ebensperger. A favor. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Se ha reemplazado el inciso segundo del artículo 417 en los términos que ha dado lectura la Secretaría de la Comisión. Perfecto. Estimados
Colegas, invitados, ejecutivos y profesores, estamos en la orden del día. Como le hemos señalado, yo creo que avanzamos bastante hoy día. Lo ideal es agradecerle a la Secretaría que vayamos, digamos, despejando o haciendo bloques de votación para poder avanzar en lo que corresponde, pero con la revisión y el contraste necesario para no cometer contradicciones. Y también dejar cordialmente invitados a los académicos, a la asociación de magistrados y bueno, el Ejecutivo que también ha estado presente para continuar la próxima semana. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias. Chao. Gracias. Hasta pronto, muchas gracias. Chao. Hasta luego.